escuchando con normalidad. Sí, para- Muy bien, iniciando entonces, aprovechemos bueno, que la señal, la conectividad pues esta hora es estable, ¿no? Porque hay momentos en el cual se vuelve sumamente inestable. Bueno, para los que estamos en la jurisdicción de acá de Iquitos es terrible. Bien, en la sesión de hoy vamos a desarrollar la unidad número 3. Voy a dar un complemento teórico mínimo. Después voy a proponer algunos casos y después vamos a solicitar que ustedes resuelvan casos parecidos a los que justamente acabo o acababa de exponer. ¿Ya? Entonces, les solicito su concentración acá. Bien, a ver dónde está. Aquí está. La cinemática. Al finalizar la sesión de hoy día, ustedes estarán en la capacidad de poder abordar la evaluación de esta unidad en el Blackboard sin margen de error. Si nosotros fuéramos neófitos en este tema, de repente algunos lo son, ¿no? Y cuando escuchen por primera vez la palabra cinemática, va a pensar que es, bueno, es algo que tenga que ver con el cine, entonces diría, ¿no? Pues bien, nada más alejado de esa realidad. La cinemática es una parte de la física clásica, de la mecánica clásica. Decimos clásica porque ya viene de estos tiempos. ¿Ah? Entonces, la cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar el fenómeno del movimiento. ¿Ok? Repito, la cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar el fenómeno del movimiento. Para que este movimiento ocurra, sabemos nosotros, podemos intuir que algo está causando este movimiento. Pero en la cinemática, ese algo, o sea, la causa, lo que está generando el fenómeno del movimiento, no le interesa. Simplemente se remite al estudio de ese fenómeno del movimiento. ¿Qué es lo que está causando ese movimiento? ¿Qué es lo que está produciendo ese movimiento? No, eso no estudia. Eso estudia otro campo de la física que también lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, que quede claro algo también antes de iniciar la sesión. No es que se busque que aquí al finalizar el curso o al finalizar esta unidad, los alumnos sean expertos pues en todo eso, o salgan con una especialización en cálculos de cinemática. No se busca eso, señores, ¿ya? Vamos a desarrollar conceptos básicos y una que otra ecuación por ahí, ¿no? Y si en algún momento, como exigencia de su formación profesional, se necesita profundizar más en el tema, pues se lo hará, ¿ok? Entonces, quitémonos ya de la mente esas experiencias de repente que hemos tenido en el colegio, en centros de preparación para postular, en donde nos machacaban académicamente hablando, ¿no? Problemas de resolución de este tema, ¿no? De sistemática, ¿no? Y sí, hay que aceptar de que hay casos donde son endemoniadamente complicados, pero no va a ser el caso acá. Muy bien. Entonces vamos a hacer acá el resumen. Ya sabemos de que no es costumbre estar leyendo el manual, no tendría sentido. Entonces la cinemática es una parte de la mecánica clásica que estudia el fenómeno del movimiento. Muy bien. Este fenómeno del movimiento lo experimenta un móvil. Entonces, dentro del campo de la cinemática va a existir un móvil. Un móvil es aquel cuerpo, si es un cuerpo entonces tiene materia, que va a experimentar el fenómeno del movimiento. Es el que se va a desplazar de un punto a otro. ¿Ok? Para la cinemática no le interesa qué forma tiene ese cuerpo,
qué tamaño tiene ese cuerpo, qué peso, qué masa, no. Aquí solamente interesa estudiar el movimiento de ese cuerpo. Y por lo general, casi siempre se representa gráficamente al móvil como una bolita con un efecto de movimiento, tipo caricaturesco, ¿no? Más o menos así. Así se lo representa. ¿Ya? Entonces, dentro de la cinemática, el cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento se llama móvil. No olviden eso. Este móvil se va a desplazar, ¿no? Se va a desplazar obviamente en el espacio, ¿no? Carambas. Entonces también nos interesa acá saber que en la cinemática, ¿no?, se maneja la dimensión del espacio, que lo vamos a representar por la letra E. En algunos otros libros les van a poner como distancia o D, términos, ¿no? Y el espacio, nosotros en nuestro curso lo vamos a representar o por la metros o por kilómetros, ¿ya? Profe, he visto por ahí que también trabajan en milímetros, en centímetros, en pulgadas. Sí, yo sé que hay, pero acá en esta unidad hoy día vamos a trabajar netamente o en metros o en kilómetros. Entonces, este móvil se desplaza por el espacio, pero se desplaza en una unidad de tiempo. El tiempo en esta unidad lo vamos a representar por la letra T minúscula y se van a trabajar en las dimensiones de segundos o en horas. Profe, he visto por ahí también que hay minutos. Sí, hay minutos. No, simplemente vamos a trabajar con segundos o con horas. ¿Ok? Entonces, el movimiento, cuando un cuerpo está moviéndose, ¿ya? Cuando un cuerpo experimenta el fenómeno del movimiento, les decía que el tiempo, vamos a trabajar con segundos y horas. Bien, ahora, cuando este móvil o este cuerpo experimenta el fenómeno del movimiento, no me voy a cansar de decir eso, ¿ya? El fenómeno del movimiento, ¿ya? Eh, dibuja una trayectoria. Sí, entonces aquí, ¿no? Acá, en cinemática, también existe el término de trayectoria. Vamos a apuntar acá. La trayectoria es una línea imaginaria, ¿no? Es una línea imaginaria que nosotros, obviamente imaginamos, ¿no?, que dibuja un móvil al momento de desplazarse en el espacio y tiempo. Es como a veces cuando vemos esos aviones que están ahí muy alto en el cielo y sus motores dejan una estela, como si fuera unas nubes, ¿verdad? En realidad nos da la idea de una trayectoria, una línea recta, ¿no? O, bueno, dependiendo de las trayectorias, acá vamos a tener distintos tipos de escenarios para este mismo tema. ¿A qué te refieres, profe? Mira, si el móvil describe, carambas, ¿qué tal pulso? Si el móvil al momento de desplazarse describe una línea recta, por ejemplo acá, ¿ya? Si el móvil al momento de desplazarse describe una línea recta, entonces estamos en un movimiento M rectilíneo R. Muy bien. Si el móvil al momento de desplazarse dibuja una curva, por ejemplo acá, ¿no? Cuando pateamos una pelota, esto es el movimiento curvilíneo o también lo llaman movimiento parabólico, ¿sí? Si el móvil al momento de desplazarse, su trayectoria dibuja una circunferencia, caray, ¿qué tal pulso? A ver, otra vez, hay que activar el módulo de inteligencia artificial de este programa. Ahí está, muy bien. Bueno, no es tan perfecto, pero ¿qué se puede hacer? Si describe una circunferencia,
Entonces un movimiento circular. En esta unidad únicamente nos vamos a enfocar en el movimiento rectilíneo. ¿Ya? Sé que ustedes de repente en el colegio habrán desarrollado el movimiento parabólico, incluso el movimiento de caída libre, el movimiento circular. No, no, no. Acá solamente nos vamos a enfocar en el movimiento rectilíneo. ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo? Primero, hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. Es rectilíneo porque va a dibujar una trayectoria de una línea recta. Muy bien. De estos dos movimientos rectilíneos vamos a tener dos. ¿Sí? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dos vamos a tener. Pero los dos dibujan una trayectoria de una línea recta. Y ahorita vamos a ver sus diferencias. En el movimiento rectilíneo uniforme se llama así porque aquí nace una magnitud llamada velocidad. Y la velocidad no es otra cosa que la razón entre el cambio de espacio respecto a cada unidad de tiempo. Profe, ¿cómo así? ¿No está hablando en chino? Bueno, la velocidad lo vamos a representar por la letra V y cuya ecuación es el espacio dividido entre el tiempo. Nada más. Y la velocidad en este curso, ¿no?, la vamos a medir o en metros por segundo o en kilómetros por hora, así se escribe. Profe, he visto por ahí que hay otras unidades. Sí, hay otras unidades de velocidad, ¿no? Yo sé que hay. Pero acá nos vamos a trabajar o con metros por segundo o con kilómetros por hora. Si la velocidad está en metros por segundo, quiere decir que el espacio estará en metros y el tiempo en segundos. Si la velocidad es en kilómetros por hora, yo sé, ¿no?, que el espacio estará en kilómetros y el tiempo en horas. Muy bien. También se dice que en el MRU la velocidad se mantiene constante, o sea, no cambia, siempre es la misma, ¿ya? Siempre es la misma. En cambio, en el MRUV, o sea, movimiento rectilíneo, uniforme, variado, ¿no? ¿En qué varía? Bueno, aquí en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad ya no se mantiene constante, sino la velocidad cambia y aparece otra magnitud. A ese cambio de velocidad se le llama aceleración, que lo vamos a representar por la letra A minúscula. Entonces, ¿qué es? Si la velocidad es el cambio del espacio respecto al tiempo, la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, a diferencia del caso anterior, vamos a tener eh, una velocidad inicial, ¿no? Vamos a poner velocidad inicial, o sea, con la cual inicia el movimiento, el móvil, que en algunos libros lo van a poner así, como B sub 1, o otros lo ponen así, B sub 0, otros lo ponen así, B sub I, independientemente, representa lo mismo. Y así tal como hay una velocidad inicial, también habrá una velocidad final, que para nosotros será B sub 2, o en algunos libros será B sub F, ¿no? En algunos libros es más, le ponen simplemente B, ¿ya? Pero es lo mismo. La velocidad final representa la velocidad con la cual termina su movimiento justamente el móvil. Y acá en el MRUV se van a dar una serie de ecuaciones que solamente nosotros vamos a trabajar con las que nos permite el manual, que es esta, miren, ve. Con estas cuatro ecuaciones. Vamos a apuntar acá. ¿Ya? Acá tenemos cuatro ecuaciones. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Donde V1 es velocidad inicial,
V2 es velocidad final, la A es la aceleración, la T es el tiempo y la E es el espacio. Ahora, no se sientan abrumadas o abrumados con tantas ecuaciones. En realidad es sencillo su aplicación. Por ejemplo, la ecuación 1 hay que aplicarla cuando por ningún lado del enunciado que nos propongan nos muestran el dato del espacio. La ecuación 2 debemos usarla cuando no tenemos el tiempo. La ecuación 3 debemos usarla cuando no disponemos de la velocidad final. Y por último, la ecuación 4 debemos usarla cuando por ningún lado del enunciado observemos el dato de la aceleración. Profesor, yo he visto en otros libros que hay más ecuaciones. Sí, yo sé, hay más ecuaciones de este tema. Pero el objetivo que queremos lograr es suficiente. ¿Ya? Con el objetivo que queremos lograr es suficiente. Ahí está. Muy bien. La aceleración, me olvidaba. La aceleración, vamos a apuntar acá, se va a medir en metros por segundos al cuadrado o en kilómetros por horas al cuadrado. No vamos a manejar otras medidas de aceleración porque hay más. Hay milímetros, hay centímetros, hay segundos, hay minutos. No, no vamos a quedar con eso. Y otro detalle más antes de pasar a casos. Otro detalle más. Seguramente observarán que en estas ecuaciones tenemos doble signo, ¿verdad? Más menos. Claro. Vamos a tomar el signo de más cuando ustedes observen una ecuación. Vamos a tomar el signo positivo cuando en los enunciados nos nombren que el cuerpo está acelerando, o sea, está aumentando su velocidad. Y utilizaríamos el signo negativo, o sea, el signo menos, cuando el cuerpo estaría desacelerando, o sea, estaría frenando, o sea, estaría bajando o reduciendo su velocidad. Muy bien. Acá hemos llegado ya entonces a la parte final del complemento teórico de esta unidad. Si ustedes desean profundizar más, les recomiendo que les dé una sincera lectura al manual, aunque no hay mucho que leer tampoco. Y si aún no están satisfechos o tienen o les gusta este tema, pues ahí pueden googlear en mucha material de referencia en internet. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Muy bien. Vamos a proponer entonces un caso para que ustedes para resolverlo, para que ustedes vean cómo se resuelve, ¿ya? Y después vamos a proponer otro caso similar, parecido, quizás no exactamente igual, ¿ya? Pero eso para que lo hagan ustedes, porque no vamos a ser pues meros tramitadores o vamos a visualizar nada más. Otra cosita más que quería, cuando ustedes vayan a desarrollar la evaluación de esta unidad, va a encontrarse, vamos a poner como dicen, spoiler, va a encontrarse 5 preguntas. De esas 5, ya 3 o 2 por ahí, porque es al azar, son teóricas, o sea, son de índole teórico. No hay nada que calcular. 2 por ahí que van a encontrar para hacer, para calcular. Pero no son cálculos complicados, ¿ya? Eh, para nada, son cálculos donde vamos a aplicar una ecuación en específico. No, no es para nada complicado. Porque yo sé, nuevamente advierto, este tema, por ejemplo, en los centros preuniversitarios, hay casos que son, pues, que requieren, pues, un cierto análisis, complejidad. Es más, hay situaciones donde utilizan 2 ecuaciones al mismo tiempo, ¿no? Y terminan resolviéndolo como un sistema de ecuaciones lineales. No, no es el objetivo netamente de esta unidad. Y repito que ustedes salgan, pues, como especialistas en cinemática. No, no nos engañemos. Atentas, atentos, vamos a proponer nuestro primer caso. Dice así, un auto posee una velocidad de 40 metros por segundo. Pregunta, ¿qué espacio recorrerá en 2 horas? Bien, primero,
a veces tenemos la duda en este tema de, profe, ¿en qué caso estoy? ¿En MRU o en MRV? ¿Cómo puedo saberlo? Muchas veces los mismos enunciados nos indican, ¿no? Un móvil o un cuerpo, en este caso un auto, ¿no? Experimenta MRU, a veces explícitamente nos dan, o a veces hay que deducirlo, ¿sí? ¿Y cuándo puedo saber si estoy en MRU o en MRV? Generalmente cuando ustedes ya vean un valor para la velocidad, luego otro valor para la velocidad, o sea, dos valores para la velocidad, y es un caso de MRV, ¿ya? O cuando les muestren el valor de la aceleración, es un caso de MRV. ¿Y cuándo es un caso de MRU? Cuando, por ejemplo, como aquí, solamente observamos un valor, ¿no? Apuntamos los datos, ¿no? Nos dicen que la velocidad de este auto es de 40 metros por segundo. Y nos piden calcular el espacio que recorre, no sabemos, después de un tiempo de 2 horas. Muy bien, ahí está. Excelente. Vamos a complementar con un gráfico, ¿no? Profe, ¿es necesario? Bueno, miren, yo siempre en física recomiendo a los alumnos que en la medida de lo posible, después de interpretar nuestros datos, ¿no? Representemos nuestros casos con un gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el alumno intenta representar su interpretación con un gráfico, ya está yendo más allá, o sea, ha, ha tenido la necesidad de abstraer el caso, ¿sí? De abstraer el caso y interpretarlo y dibujarlo, que requiere de un cálculo superior todavía. Muy bien, acá está el auto, ¿no? Parte desde aquí, vamos a poner punto A, y llega hasta acá, punto B, y en eso ha pasado un tiempo de 2 horas, ¿no? Y la velocidad con la que avanza es de 40 metros por segundo. Este espacio que recorre es lo que nos piden calcular, ¿no? Profe, pero ¿puedo resolverlo sin la necesidad de hacer el gráfico? Sí, yo sé, pero con el gráfico ya pues interpretas mejor el caso, ¿no? Porque a veces cuando interpretamos mal, es en el gráfico que nos damos cuenta de que no estamos interpretando de una manera correcta y recapitulamos. Muy bien, entonces la única ecuación que tenemos en MRU es que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Si nos piden calcular el espacio, entonces voy a despejar la ecuación. El tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto será velocidad por tiempo. Muy bien. La velocidad está en metros por segundo. El tiempo está en horas. Puedo hacer dos cosas. O convierto la velocidad a kilómetros por hora o convierto el tiempo en segundos. Yo creo que la opción del tiempo es más factible, ¿ya? Entonces voy a convertir el tiempo en segundos. ¿Cómo hago para eso? Lo voy a hacer en azul. Multiplico, pongo una línea de fracción y abajo pongo la equivalencia. Sabemos de que una hora tiene 3600 segundos. Entonces acá elimino. Pues, ¿cuánto será el tiempo? El tiempo será la multiplicación de 3600 por 2, o sea, 7200, ¿no? 7200 segundos. Ese dato lo voy a utilizar acá. Muy bien, entonces cambiamos, el espacio es igual a 40 metros por segundo por 7200 segundos. Muy bien. Profe, ¿por qué no has utilizado el 2? No, pues hemos dicho que vamos a trabajar o con metros por segundo o con kilómetros por hora. Entonces las magnitudes tienen que estar en la misma sincronía. Elimino acá segundos con segundos y multiplico 40 por 7200. 4 por 2 es 8. 4 por 7 es 28. Y hay 3 ceros, ¿verdad? Entonces es
288.000 metros. Muy bien. Pero si ustedes observan, las alternativas están en kilómetros. Entonces hay que convertirle a kilómetros, ¿no? Para pasar a kilómetros, facilito, miren, punto y una línea de fracción. Y decimos, 1000 metros es 1 kilómetro, ¿cierto? Por lo tanto, metros con metros se van, 3 ceros con 3 ceros se van, y nos queda que el espacio es igual a 288 kilómetros, ¿no? 288 kilómetros. Vamos que la alternativa A. Y ahí está la resolución. ¿Alguna pregunta? Claro, también. Como ustedes gusten. La idea es llegar al resultado correcto. Muy bien. A ver, les voy a proponer un caso similar, no exactamente igual, ¿ya? Quizás menos complejo. Y voy a copiarles el caso acá en el chat de nuestro Teams, ¿ya? A ver, ahí está. Y también lo voy a pegar aquí en la pizarra. Dice lo siguiente. Un móvil tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. Determinar el espacio recorrido en 10 segundos. Fácil. Les voy a dar 5 minutos para intentar calcularlo. Aquel que llega a su solución, comparta por favor en el chat del Teams. Vamos, 5 minutos. De repente, ahí absolvemos su duda. Acá nos dice que el móvil tiene velocidad constante. Esa es una palabra clave, incluso teórica, ¿no? Hemos dicho que cuando la velocidad es constante, carambas, ¿qué tal pulso, hombre? A ver qué pasa ahí. Se ha alocado esto. Decimos que cuando la velocidad es constante, entonces se trata de MRU, pico, ¿ah? MRU. Porque en MRU la velocidad es constante. ¿Qué más? Ah, nos dicen que justamente esa velocidad es de 10 metros por segundo, ¿no? Y nos piden calcular el espacio, pero cuando ha pasado un tiempo de 10 segundos. Podemos notar aquí, ¿no? Que tanto el tiempo como la velocidad, a diferencia del caso anterior, fíjense, en el caso anterior no coincidían, estaban en horas, había que convertir a segundos. Acá no, acá coinciden, ¿cierto? Entonces podemos darnos ese lujo de directamente sustituirlo en la ecuación, ¿verdad? El espacio entonces será igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Cuando está empezando a llover fuertemente por acá, espero que me escuchen porque está lloviendo fuerte. 10 metros por segundo por el tiempo 10 segundos. Eliminamos acá, ¿no? Entonces el espacio será igual 10 por 10, 100. 100 metros. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Está complicado? Para nada, ¿verdad? No está para nada complicado. ¿No? ¿Ah? Ya. Bien. Vamos a proponer otro caso más. Y con esto creo que queda claro esta parte. También para que ustedes intenten resolverlo en un minuto. Ahí está. Vamos, 5 minutitos, intenten desarrollarlo. A la solución. Bien. Vamos a otro caso propuesto. Esta vez con un poquito más de complejidad. Atentas, atentos, ¿ya? Miren, acá está. Nos dice, allá la velocidad final de un móvil, si este parte con una velocidad inicial
de 50 metros por segundo. Al cabo de 4 segundos, si tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Vamos apuntando los datos. Obviamente esto salta a la vista. Ya estamos en un caso de MRUV, ¿cierto? Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final. Vamos apuntando los casos. La velocidad final, esto nos piden calcular, no la tenemos, ¿no? ¿Qué más? La velocidad inicial es igual a 50 metros por segundo. El tiempo es 4 segundos y la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Muy bien, nos piden calcular la velocidad final. Hay un compañero que levanta la mano. ¿Qué ha pasado? Solo puedo desarrollar yo. Hijo, no te entendí nada. Está tan mal mi señal o de repente la tuya que no te logro comprender palabra alguna. Es respecto al caso, ¿puedes ver la pantalla? ¿No puedes ver la pantalla? ¿A eso te refieres? Sí, puede ver la pantalla de todas las primeras la pierde. A mí me salió el resultado de precio de Bien, continuamos entonces. No logro entender. Bien, fíjense, para el tema de MRUV habíamos planteado estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, con los datos que tenemos allí, ¿cuál de esas ecuaciones debemos utilizar y por qué? Teniendo en cuenta que acá tenemos la ecuación, así le hemos numerado, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Con esos datos, ¿cuál de las ecuaciones debemos de utilizar? ¿Qué dicen ustedes? Si el audio está mal, a ver, escriban la por ecuación favor. número 1, profesor. Hola, ¿me escuchan? Espera, señal otra vez. Hola. Espera, señal. Bien, ahí logré escuchar algo. La ecuación número 1, ¿verdad? Obviamente la ecuación número 1, ¿por El qué? número En ninguno de los casos, perdón, en el enunciado no nos muestran el espacio. Y segundo, justamente es la variable que la ecuación 1 nos permite calcular en base a los datos que tenemos. Bien, entonces sustituimos los valores. Voy a tener la ecuación 1 acá. Velocidad 2 es igual a la velocidad 1 más menos. Voy a utilizar el positivo porque el móvil está acelerando. Sustituyo los valores. Velocidad 2 es igual a velocidad 1, que es 50 metros por segundo, más la aceleración, que es 1 metro por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 4 segundos. Fíjense que a segundos se van y acá queda 1 segundo. Entonces, muevo un poquito la pizarra. La velocidad 2 sería 50 metros por segundo, más 4 por 1 es 4 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final será 54 metros por segundo. En algunos libros o algunos textos, algunas páginas, van a notar de que a veces los autores obvian poner las magnitudes. Bueno, yo siempre acostumbro ponerla porque a veces nos indican si en algún paso hemos cometido un error. ¿Cómo qué tipo de error? Por ejemplo, imagínense ustedes de que estemos calculando velocidad y terminemos con la magnitud solamente con metros o con segundos. Entonces, en alguna parte de repente hemos cometido cierto error, ¿verdad? Bien, ahí está el caso. ¿Preguntas? Vamos a proponer entonces un caso para terminar la sesión, porque creo que la señal me está abandonando. Y vamos a proponer esta.
Ahí está. También lo voy a copiar acá en nuestro chat de nuestro Teams. Solo que déjenme cambiar de color porque no sé por qué no se pone el color necesario. Allí está. ¿Qué nos dice? Nos dice que hallar la velocidad final de un móvil, vamos, que es parecido al caso anterior, si este parte con una velocidad inicial de 60 metros por segundo al cabo de 12 segundos. Si tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. 5 minutitos y ustedes pueden, vamos.